Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la quinta parte del viaje, estudiando las parábolas, las pláticas y los principios de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y hemos visto durante el viaje de transformación que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque amando al Padre, queremos ser como el Padre, y el Padre es amor. Entonces queremos amar como Él ama. Por eso nos toca estudiar las enseñanzas de Jesús que nos ayudan a entender la profundidad de amor que debemos tener hacia nuestros prójimos. Hoy nos toca estudiar el momento en que Jesús cenó con un fariseo notable. Y se encuentra la lectura en Lucas capítulo 14, versículo 1 hasta 14. Y entonces busquen por favor conmigo Lucas 14, comenzando con versículo 1. Aquí nos registra Lucas. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos también estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre y lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿No lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tú asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, y a los inválidos, y a los cojos, y a los ciegos. Entonces será dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Cenar y platicar con buenos amigos puede ser una experiencia bastante agradable. La conversación resulta fácil y no hay expectativas incómodas. Podemos dejar las tensiones del día en la puerta y relajarnos a sentirnos aceptados y queridos. Jesús debió sentirse así cuando pasaba tiempo en casa de sus amigos, por ejemplo con la familia de María, Marta y Lázaro. Por otro lado, cenar en casa de alguien a quien no conocemos puede resultar muy incómodo. Puede ser que no tengamos ningún tema de conversación porque no compartimos los mismos intereses. No sabemos cuáles son las costumbres y tradiciones en tal hogar. Y sentimos que podemos hacer algo vergonzoso en cualquier momento. ¿Se sentía así Jesús cuando cenó con Simón el fariseo y de manera inesperada entró la mujer llorando? Ahora, imagine
que nos invitan a una casa en donde no nos quieren y cuyos motivos no tienen nada que ver con que pasemos un buen rato o nos sentamos bien. Es muy probable que encontremos una buena excusa para rechazar la oferta. Si eligiéramos ser valientes y asistir, es posible que saldríamos corriendo de allí en cuanto viéramos que todos nos miran de manera sospechosa. Esto era lo que sucedía cuando Jesús fue a cenar en la casa de un fariseo poderoso. Sin embargo, él decidió quedarse. Lucas nos dice que cuando entró a la casa, lo estaban acechando. ¿Siente usted las miradas de los que están presentes y su lenguaje corporal que indica que podrían atacarlo? ¿Por qué fue Jesús allá? La respuesta es que tenía que darles a los invitados algunas lecciones sobre la humildad. Había alguien también presente que necesitaba ser sanado y quería enseñarles a sus discípulos que no debían tener miedo. Era un sábado, el día en el que la ley de Moisés les prohibía a los judíos trabajar. Se suponía que debía ser un día de descanso. Para los fariseos, el sábado se había vuelto en una excusa para poder acusar a Jesús. Esas personas y sus predecesoras habían creado una lista enorme de tradiciones que determinaban qué era trabajo y qué no podían hacer, y la utilizaban para controlar y condenar hasta el judío más sincero que no lograba obedecerlas. Pero esas tradiciones no eran de Dios ni de Moisés, y Jesús y sus seguidores no se sometían a ellas. Así que los fariseos usaban sus reglas inventadas para criticar a Jesús y decir que había quebrantado la ley. Pero eran sus leyes, de ellos y no las de Dios. Una manera específica de retar a Jesús fue decidir que había sanado a alguien en sábado y que, por ende, había trabajado y quebrantado la ley. Y no fue coincidencia que cuando llegó un hombre que estaba enfermo, con algún tipo de problema de corazón o algo que lo hiciera tener líquidos e hincharse, estuviera sentado allí. Se veía totalmente fuera de lugar entre tantos fariseos vestidos finamente. Era como una planta que alguien del grupo había colocado allí para ver si Jesús lo iba a sanar. Estaban tentando a Jesús a que violara sus tradiciones sobre el sábado por sanar al enfermo. Quizás creían que Jesús no dejaría pasar una oportunidad para demostrar compasión. Al mismo tiempo, ninguno se cuestionó que organizar una cena tan grande podría equivaler a trabajar, especialmente para los sirvientes. Toda la cena era cómica. ¿Cómo pudieran pensar que Jesús no detectaría sus intenciones? No se necesitaba ser un profeta para percatarse de lo que intentaban hacer. ¿Y si sanaba al hombre? ¿Acaso esto no probaría que Jesús venía de Dios? ¿Acaso esto no les quitaría el derecho de juzgarlo de ser falso profeta? Este plan estaba diseñado para ser contraproducente desde el inicio. Y Jesús no desperdició tiempo pensando en qué hacer. De inmediato, les preguntó a los fariseos y a los expertos en la ley, quienes de manera sospechosa se encontraban presentes también, si era correcto sanar en sábado. Si esto era a lo que querían jugar, entonces adelante. Era como si nadie quisiera decir que había un elefante en la habitación y de repente Jesús dijo, oigan, hay un elefante aquí y vamos a encargarnos de él ahora.
Pero todos se quedaron callados. Empezaron a notar que esto no iba a salir como lo habían planeado. Así que Jesús tomó al hombre enfermo, sosteniéndolo muy cerca de él. Estaba haciendo lo que el buen samaritano hizo en la parábola, cuando se le acercó al judío herido, quien estaba tirado por el lado de la calle, medio muerto, y lo curó. Jesús se le acercó al hombre enfermo, lo sanó y dejó que se marchara. El hombre no pertenecía en ese ambiente, y por misericordia Jesús le dejó ir. Los fariseos habían intentado aprovecharse de él, y ahora se marchaba, sano y feliz. Después se dirigió a los invitados, quienes estaban asombrados y molestos, y les hizo una pregunta seria. Si alguno de sus hijos o animales cayera en un pozo en sábado, ¿acaso no lo sacarían de inmediato? Por supuesto. Entonces, ¿por qué sería mal sanar a alguien con una enfermedad mortal en sábado? No hubo respuesta. En este punto, probablemente iríamos por nuestro abrigo y nos marcharíamos. La misión fue cumplida, pero parecía que Jesús se iba a quedar. Ahora había cautivado a su audiencia. Las personas tenían miedo de irse. Jesús tenía un par de lecciones que quería compartirles, especialmente porque entre los líderes religiosos había una falta de humildad. ¿Lo habrían invitado? Ahora tendrían que escucharlo. Comenzó a describir lo que había observado cuando llegó. Cada invitado al llegar observaba cuáles asientos estaban disponibles y corrían a sentarse en el que estuviera más cerca del anfitrión. Lo hacían para gozar de un estatus privilegiado. Jesús explicó que esto era peligroso, pues si alguien se sentaba en un lugar que no merecía, el anfitrión podría humillarlo al pedirle que cediera el asiento a otra persona. Jesús recomendó que mejor eligieran un asiento lejano del anfitrión y luego alguien podría invitarles a sentarse más cerca. Pero esto no se trataba de enseñarles las reglas de la etiqueta. Les estaba enseñando un principio del reino de Dios, usando un ejemplo específico. Este principio es también una promesa. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta promesa define una verdad fundamental de cómo el Padre nos trata. Y podemos recibir confianza de esa promesa, sabiendo que si nos humillamos, Él nos va a enaltecer. O tener miedo, porque si nos enaltecemos a nosotros mismos, Él nos va a humillar. Esta enseñanza perforó los corazones orgullosos de esos líderes religiosos. Ellos amaban el privilegio, honor y respeto que recibían de las personas. Era su droga. De manera habitual, buscaban maneras de demandar reconocimiento. Pero ellos no merecían ese respeto, porque sus corazones estaban lejos de Dios. Si continuaban enalteciéndose, Dios los humillaría de manera dramática, incluso trágica. Esto era una promesa. Jesús continuó la lección sobre la humildad con otra ilustración, esta vez de cómo organizar un banquete. Debido a su sed de ser honrados por otros hombres, los fariseos siempre invitaban a personas importantes que les darían reconocimiento y prestigio con su presencia. Es posible que esta fuera otra razón por la cual se arriesgaran a invitar a Jesús. La manera en que los fariseos veían las cosas era
Si das un banquete, invita a las personas importantes para poder presumir de ello después. Pero la humildad mira la vida de una manera distinta. Ser humilde significa bajarse para poder satisfacer las necesidades de otros. De esta manera la humildad se conecta con el amor incondicional, amando a aquellos que no pueden recompensarnos. Así, el amor es puro. Como ejemplo de la relación entre el amor y la humildad, Jesús le aconsejó al anfitrión que hiciera un banquete, pero que no invitara a sus familiares, ni amigos, ni a los ricos, pues estos podrían pagarle a favor. Y si estos eran de la misma clase social o incluso más alta, podrían invitarlo a sus hogares y sería recompensado. En cambio, en armonía con lo que el buen samaritano hizo, si invitara a personas que no conocía, a los pobres y heridos, y a los de la calle que necesitaban de manera desesperada su ayuda, esos no podrían pagarle. No sería recompensado aquí, pero estaría asegurándose de guardar tesoros en los cielos. Esta era la manera de servir de manera humilde. Es el mismo tipo de amor humilde que el buen samaritano tuvo para con el hombre herido. Amor incondicional, sin recompensa. Había otro tipo de humildad también, que estos líderes religiosos no estaban listos para aprender aún. La humildad para reconocer sus errores, pedir perdón, realizar los cambios necesarios en sus corazones y comportamiento para poder acercarse al Padre. Incluso, después de todo lo que Jesús les había enseñado ese día, no estaban listos para admitir que debían cambiar. De hecho, es posible que algunos de esas personas fueron de las que organizaron la muerte de Jesús. Es dudoso que lo hayan invitado a cenar nuevamente. Ahora pensemos en las cualidades del amor que se manifiestan en ese pasaje. Primero, compasión. Compasión es sentir el sufrimiento ajeno de lo suficientemente profundo en su propio ser como para aliviarlo. Compasión. ¿Cómo practicó Jesús la compasión? Mientras los fariseos intentaron aprovecharse de un hombre enfermo, Jesús se acercó a él, comprendió su sufrimiento y lo sanó. También misericordia es otra cualidad de amor. Es aliviar el sufrimiento de otra persona sin pensar en si lo merece o no. ¿Y cómo practicó la misericordia Jesús? Jesús alivió el sufrimiento del hombre enfermo, a pesar de que los invitados pensaban que no era bueno sanar a alguien en sábado. La misericordia de Jesús triunfó sobre los prejuicios. Y bondad, otra cualidad de amor, es hacer algo por alguien para hacer su vida más fácil o placentera. Como practicó la bondad Jesús, sanando, ya sea físicamente o espiritualmente o emocionalmente, siempre será un acto de amabilidad y bondad, volviendo la vida más fácil y agradable. También humildad es bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores, satisfacer las necesidades de otras personas primero, reconocer como niños nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros, y necesidad para aprender. ¿Y qué enseñó Jesús sobre la práctica de la humildad? Mucho. Les enseñó a los invitados a valorar las necesidades del hombre enfermo por encima de la necesidad de seguir sus leyes, darles la prioridad a otros
y satisfacer las necesidades de aquellos que son distintos a nosotros. También, amor es un amor incondicional. Es cuidar del bienestar de otra persona sin pensar en si aquella persona lo merece o no y sin esperar nada a cambio. ¿Qué les enseñó Jesús sobre la práctica del amor incondicional? Le enseñó al anfitrión que debía invitar a personas a su banquete que tenían necesidades desesperadas y que no podían pagarle de ninguna manera. También vemos generosidad. Generosidad es dar libremente sin esperar nada a cambio. ¿Y qué enseñó Jesús sobre la generosidad? Le enseñó al anfitrión que la verdadera generosidad se le da a quienes no pueden recompensarle. También hay integridad, parte del amor para el prójimo. Integridad es ser la misma persona sin importar dónde o con quiénes estemos. Ser transparente, sincero y honesto. ¿Qué enseñó Jesús sobre poner en práctica la integridad? Obligó a los fariseos a ser honestos sobre sus motivos y sinceros en su trato a las personas. Ahora, nos toca poner en práctica lo que nos ha enseñado Jesús, que vayamos y hagamos lo mismo. Entonces, levantemos algunas preguntas. ¿Cuándo permitirá usted que otros vayan primero, elijan primero, satisfagan sus preferencias primero, se sientan cómodos y descansen antes que usted? ¿Cómo puede ser más consciente de que tan rápido y libremente reconoce sus errores sin justificarse? ¿Y qué hará diferente si decide darle prioridad a ser misericordioso con las personas por encima de otros valores que creía que eran más importantes? ¿Cómo podemos poner la prioridad en ser misericordiosos? Y por fin, ¿cómo sería diferente su vida si decide ayudar en vez de ser ayudado? Ahora, con esa meta de progresar en la humildad y ser transformados en la imagen de nuestro Señor Jesús, que Dios les bendiga.